Reddit pregunta: mujeres. ¿Qué mitos sobre las mujeres siguen creyendo la mayoría de los hombres? No creo que los chicos piensen de verdad en eso, que nosotras nos gustan los tipos estereotipados o muy mamados. Los niños sí creen, pero la mayoría de los chicos que ya pasaron la pubertad lo tienen bien claro. Nadie quiere salir con alguien que parezca un escroto angustiado. Para empezar, la mayoría de los chicos asumen que las mujeres quieren a alguien que esté entre lo que es más o menos atlético, tipo un nadador universitario o un jugador de fútbol o algo así. Y hasta lo que son más bien flacos o saludables, así como tus Twink, o ese de Criminal Minds o Michael Cera. Y de ahí a los tipos más tiernos y blanditos, tipo un Georgie Constanza o Jack Black. Porque la neta no se me ocurre un gordo amable de estos tiempos. Básicamente, la mayoría de las mujeres quieren a alguien del opuesto que esté sano, que sea atractivo de manera convencional en algún tipo de sentido y que les saque una buena sonrisa. Lo de Lux Maxing es un relato falso, parecido a la idea de que cualquiera piensa que los hombres quieren modelo de Instagram tipo OF, con busto grande y traseros falsos y labios inflados como un pez globo, estilo Kim Kardashian. Creo que hay una diferencia entre sentirse atraído y querer. Mi hermano tiene unos músculos bien grandes y a donde sea que va, las mujeres alrededor se voltean a mirarlo con tipo de admiración. Y como tiene ese trasero o muslo bien marcado y también brazos grandes, le resulta muchísimo más fácil conseguir citas. Además, también consigue que algunas mujeres lo toquen, y si un hombre hiciera lo mismo con mujeres, sería un caso de la policía por asalto íntimo. Aún así, incluso la mayoría de las mujeres que me llaman la atención y a las que me gustaría admirar, yo no tengo ningún interés en salir en plan de citas ni nada con ellas. Solo las encuentro atractivas. Pienso que, aunque no todas las mujeres preferirían a un hombre con músculos grandes, el hecho de que los músculos grandes atraen más atención positiva y hace que uno se sienta más visto en vez de invisible e irrelevante, más sano y más cuidado. Más sano y cuidándose. Al final es el punto principal de verse bien. Sería lo mismo que cuando las mujeres usan ropa que sienten que la hacen más atractiva y más bonitas, incluso aunque no estén buscando citas. Me gusta cuando tengo la atención positiva de mujeres, hasta con las que no quiero nada. Se siente muchísimo mejor que sentirme como si no fuera nadie y que no importo. Mientras caminábamos juntos por la acera, allá por la década de 1970, mi novio de la universidad me comentó de pasada que estaba muy contento de que yo no usara maquillaje. Me detuve en seco, lo miré y le dije: ¿de verdad crees que nací con estas líneas negras alrededor de mis ojos? Lo veía tan seguido que ni siquiera se daba cuenta de que llevaba maquillaje. Creo que eso les pasa a muchos hombres. Están tan acostumbrados a verlo que terminan pensando que es la apariencia natural de una mujer. De hecho, cuando no me pongo delineador de ojos, muchas personas me preguntan si estoy enferma, si me siento mal o si estoy cansada. Incluso tengo amigos que durante años ni siquiera sabían que tengo la cara llena de pecas, porque siempre me había visto con algo de maquillaje. Y, curiosamente, también me ha pasado exactamente lo contrario. Cuando empecé a salir con mi esposo, me sorprendió muchísimo unos meses después al darse cuenta de que yo no usaba maquillaje. Yo pensaba: me quedo a dormir a tu casa con frecuencia. ¿En qué momento creías que encontraba tiempo para escaparme y retocarme el maquillaje antes de que me vieras? El año pasado me mudé a los Países Bajos y fue toda una experiencia cultural. Allí, la mayoría de las mujeres usan muy poco maquillaje, o directamente no usan ninguno. Ver a tantas personas con una apariencia completamente natural me hizo darme cuenta de lo normalizado que está el maquillaje completo en Estados Unidos. Fue un cambio de perspectiva bastante grande. En mi caso, el maquillaje siempre me ha causado molestia porque soy alérgica al níquel, al colbato y también a ciertos compuestos que suelen encontrarse incluso en productos para piel sensible. Por eso nunca aprendí realmente a usar maquillaje ni desarrollé el hábito de llevarlo. Aún así, varios hombres con los que he salido me han dicho que no podían esperar para verme sin maquillaje. Lo curioso es que ya me estaban viendo sin maquillaje. Siempre me ha parecido una situación bastante extraña.
Nunca había hablado con alguien que hubiera tenido una experiencia parecida, así que me alegra saber que no soy con la única. Lo que más me desconcierta es que cuando les explico que no uso maquillaje en lo absoluto, muchas veces no me creen. Parece que algunas personas tienen tan interiorizada la idea de que todas las mujeres usan maquillaje, que les cuesta aceptar que alguien simplemente no lo haga. Las únicas veces en toda mi vida en las que de verdad escuché a una mujer emocionarse por el físico de un hombre, o en las que realmente dijera cosas asquerosas sobre él estando ahí cerca, han sido con tipos musculosos y bien marcados. Nunca he oído que una mujer exprese otra cosa que asco por lo culturista de competición, pero modelo de Men's Health, definitivamente. Claro que es posible que la mayoría de las mujeres no se sientan atraídas por ese tipo, pero las que sí, justo esas, se nota que lo dicen sin miedo. Así que, aunque dudo de tu experiencia, desde mi punto de vista es fácil concluir con la evidencia disponible que eso es lo que las mujeres prefieren. Otra anécdota, tengo una amiga que literalmente ha dicho, uy, es rubio, y se ha mantenido igual con eso durante los últimos 25 años que la conozco. También ha dicho que no le gustan los hombres musculosos. De la nada hizo un comentario sobre qué tan lindo estaba Chris Hemsworth, y eso fue después de la tercera película, cuando él era más pasadísimo de esteroides. No más saber cómo sale eso. Salí con un hombre que estaba obsesionado con hacer ejercicio y comprar cosas fuera de etiqueta para inyectarse en la piel por un dolor que probablemente le causaba haberse pasado entrenando. ¿B52? No lo sé. De todos modos, era como dormir al lado de una bolsa de concreto. Y además, una vez escuché que las cebollas eran buenas para ti, así que se las comió como si fuera una manzana. Siempre me hace pensar en esa escena de la película de Ulrich en live action. Dame cuerpo de papá todo el día, todos los días. Que las mujeres atractivas que siguen en Instagram son completamente naturales. He hablado con varios hombres sobre esto y, por curiosidad, les he pedido que me enseñen qué consideran ellos una mujer con un look natural. Sin excepción, terminan mostrándome a alguien que lleva bastante maquillaje, usa filtros y, en muchos casos, se ha realizado algún procedimiento estético. La verdad, hasta cierto punto puedo entender la confusión. Lo que sí me sorprende es cuando alguien está completamente convencido de que una mujer no lleva maquillaje, aunque tenga sombra de ojos, delineado estilo cara y otros productos bastante evidentes. Como si las mujeres nacieran con el delineado perfecto y las pestañas definidas de forma natural. Tengo un amigo muy cercano desde hace 7 años que siempre termina saliendo con mujeres emocionalmente inestables que rompen con él una y otra vez. La chica con la que sale actualmente ha terminado la relación con él 8 veces. 8. No estoy exagerando. En una conversación le comenté cuánto maquillaje suele usar ella y me respondió, pero yo la he visto sin maquillaje. Le contesté, no la has visto sin maquillaje. Y él insistió, claro que sí. Ha estado conmigo muchas veces y parecía no llevar nada. Tuve que explicarle que existe una gran diferencia entre no llevar maquillaje y llevar un maquillaje muy discreto. Aún así, no me creyó. Entonces le señalé algo curioso. En los 7 años que llevamos siendo amigos, nunca me ha visto sin lápiz de ojos. Nunca. Y tampoco me creyó. Además, una amiga mía solía compararse constantemente con las mujeres que veía en Instagram. Llegó a hacerlo tanto que terminó abandonando las redes sociales por completo porque le estaban afectando su autoestima. Me ha tocado explicarle a mucha gente que lo que aparece en Instagram rara vez representa la realidad completa. Las fotos están cuidadosamente seleccionadas. Hay iluminación profesional, ángulos favorables, filtros, edición digital, maquillaje y, en algunos casos, procedimientos estéticos. Todo eso contribuye al resultado final. Por eso me parece más un caso de pensamiento ilusorio que de falta de inteligencia. Mucha gente ve una imagen cuidadosamente construida y termina creyendo que está viendo una apariencia completamente natural. Lo preocupante es que algunos hombres comparan a las mujeres reales que conocen en su día a día con esa versión idealizada de internet o de las revistas. Después consideran inferiores a mujeres perfectamente normales porque no se parecen a una imagen que, en realidad, tampoco existe fuera de una pantalla. Uno de mis datos favoritos para compartir con quienes afirman que las mujeres de su edad envejecen mal es que, cuando veo a las personas de mi generación, la mayoría de las mujeres de mi clase de graduación aparentan la misma edad o incluso menos que muchos de los hombres.
Y esto ocurre en una zona donde los procedimientos cosméticos, las cirugías estéticas y los tratamientos antiedad no son especialmente comunes. Siempre les sugiero que revisen las fotografías de sus reuniones escolares o las páginas de su promoción para tener una referencia más realista. Lo cierto es que esta creencia está muy arraigada y puede resultar bastante dañina. No solo afecta la forma en que algunos hombres perciben a las mujeres, sino también como muchas chicas jóvenes se perciben a sí mismas. Las redes sociales han normalizado estándares de belleza extremadamente difíciles de alcanzar. Así que las mujeres reciben un doble golpe. Por un lado se las compara constantemente con imágenes irreales, y, por otro, muchas terminan comparándose ellas mismas con esas mismas imágenes. Y esto no es algo nuevo. Siempre me hace gracia cuando alguien comenta que extraña la época en la que las mujeres eran naturales, usando como ejemplo a Marilyn Monroe. Lo curioso es que ella se decoloraba el cabello, utilizaba una gran cantidad de maquillaje y también recurrió a distintos procedimientos estéticos para mantener su imagen pública. Como alguien que se ha realizado procedimientos estéticos, me resulta especialmente divertido cuando veo comentarios en publicaciones de mujeres mayores diciendo cosas como, está envejeciendo de forma completamente natural. Y pienso, esa persona apenas puede mover la frente y claramente se ha realizado algún tratamiento. La realidad es que un buen procedimiento suele ser precisamente aquel que pasa desapercibido. Después de mi lifting de rostro y cuello, muchas personas no lograban identificar que había cambiado. La mayoría simplemente asumía que había perdido peso o que me veía más descansada. Otro ejemplo son las figuras que vemos constantemente en redes sociales. Cinturas extremadamente pequeñas combinadas con caderas y glúteos que parecen desafiar las leyes de la física. Recuerdo estar viendo la televisión con mi pareja cuando apareció una celebridad. Él comentó, vaya, tiene unos glúteos impresionantes. Y yo inmediatamente le expliqué que probablemente había mucho más detrás de esa imagen: cirugía, transferencia de grasa, prendas moldeadoras, retoque digital, iluminación favorecedora o una combinación de varios factores. Al final, incluso la definición de lo que significa verse natural cambia dependiendo de a quién le preguntes. Para algunas personas, un maquillaje muy bien aplicado sigue pareciendo una apariencia natural. Para otras, una mujer que se depila las axilas o el vello corporal ya no estaría mostrando una imagen completamente natural. Lo más curioso es que ocurre algo parecido con el cabello. Hoy en día hay quienes consideran que llevar canas teñidas o realzadas se ve moderno y auténtico, mientras que teñirse el cabello para ocultarlas se percibe como algo menos natural. Parece que la idea de lo que es natural cambia constantemente. Y, muchas veces, tiene más que ver con las tendencias y las percepciones culturales que con la realidad. Exageramos nuestro dolor, y esto es muy seguro. El día que me hice mi primer tatuaje, que me tomó casi 4 horas, no había comido porque me dolía la garganta cada vez que tragaba. Mi novio y el tatuador no dejaban de decir que era riesgoso porque me podía desmayar. Me senté como una campeona, como dijo el tipo que estaba haciendo el tatuaje y el dueño del local. Al día siguiente fui con el doctor para ver si tenía algo atorado en la garganta, porque eso era lo que yo sentía. El doctor le echó un vistazo literal de 1 milisegundo antes de saltar para atrás y soltar "Uf". Esa es una de las peores infecciones de garganta que he visto. Si hubieras esperado un poco más, estarías en urgencias. 2 días después, me atropelló un carro. Rechacé lo analgésico que me ofrecieron porque estaba bien enojada por lo mucho que me hicieron esperar y además sospechaba que querían inflarme la cuenta. Igual me pusieron la vacuna de tétanos, porque tardé demasiado en acordarme de cuándo me habían puesto la última vez. Unas cuantas personas de mi vida se enteraron esa semana de que, si digo que me duele, me refiero en serio, pero en serio que me duele. Después tengo otra historia más. Me caí hace un par de años y mi vato dijo, vamos a llevarte, que eso se ve muy horrible. Íbamos a entrar en un partido de fútbol americano universitario. Yo dije que no, estoy bien, no quiero que faltes al juego. Así que fuimos. Nos sentamos en la fila número 10. Fui al baño 2 veces. Subí al techo hasta arriba para llegar. Tenía que hacerlo porque tenía que tomar para aguantar el dolor. Caminé de regreso al depa de sus hijos, a las solo 2 cuadras, porque estaban tan metidos en lo suyo que no pudieron conseguirme una de esas carretillas para bici. Y luego, me duele demasiado la espalda para cargarte. Y entonces, ¿por qué no le gritaste para que trajeran una carriola? Para cuando pude ir a atención urgente, ya había estado caminando con eso todo ese tiempo. Y además, tuve que esperar una semana,
y la llamada de seguro para que me vieran. Estaba rota y me programaron una cirugía casi inmediata. Me hicieron falta 4 tornillos gigantes y una plaquita en el pie, y aún así caminé con eso 8 días. Cogié, pero sí lo hice. Cuando él lo cuenta como si nada, tan sorprendido de que ni sabía lo mal que estaba. Nunca dice, yo creo que exageras, es como si fueras el último día en la tierra. Y luego, esa vez caminé con apendicitis como por 2 semanas. Estaba bien cabrón, pero yo no sabía nada. Mi mamá lo minimizaba un montón. Entonces aguanté y atendí el bar todo ese tiempo, y luego una mañana literalmente ya no podía estirarme. Mi esposo le llamó a su mamá y ella dijo, llévenla con su doctor. Así que él fue. El doctor estaba comiendo. Cuando regresó yo estaba encogida en la camilla metálica, sin hacer ni un solo sonido, y él me revisó, salió corriendo y le dijo a mi esposo que viniera a cargarme al coche y que me llevara al ER de allá, y que él se encontraría con nosotros. Todo estaba medio mal, y yo nomás lo aguanté hasta que ya no pude. Si él se hubiera ido a trabajar esa mañana a su horario normal, me hubiera muerto. Que exageramos el dolor, mi pinche madre. Pero sí, la neta, ellos bien se lo creen. Que las mujeres tenemos pelea de almohadas mientras usamos batas o ropa de dormir cuando nos quedamos a pasar la noche en casa de una amiga. Es una de esas ideas que muchas personas parecen haber sacado directamente de las películas y que por alguna razón algunos todavía creen que ocurre en la vida real. Una vez, mi mamá me contó que mi papá había asumido que ella y su mejor amiga habían tenido algún tipo de experiencia romántica o íntima cuando vivían juntas en la universidad y compartían habitación. Según ella, él se sorprendió bastante al descubrir que no había pasado nada de eso. Y, por lo visto, también se sintió un poco decepcionado. Lo curioso es que ahora estoy saliendo con una mujer y mi papá no lo acepta en lo absoluto. De hecho, en una ocasión llegó a enviarme una Biblia por correo con la esperanza de que cambiara de opinión. Siempre me ha parecido irónico que alguien pueda fantasear con una situación cuando le parece atractiva, pero rechazarla por completo cuando se convierte en algo real dentro de su propia familia. También recuerdo una vez que le pregunté a una chica que me gustaba si quería salir conmigo, después de un ensayo de teatro. Ella me respondió que no podía, porque sus compañeras de la sororidad estaban organizando una fiesta de lencería. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar esa información. La imagen que me vino a la mente fue muy distinta de lo que probablemente estaba ocurriendo en realidad. Después me di cuenta de que seguramente me refería a una de esas reuniones de ventas o demostraciones donde intentan comercializar lencería y otros productos dirigidos a mujeres, algo parecido al marketing por recomendación. Aunque, si soy completamente sincera, nunca llegué a averiguarlo. Así que una pequeña parte de mí sigue preguntándose si realmente era una reunión de ventas o si mi primera interpretación no estaba tan equivocada después de todo. Que exageramos nuestro dolor. Para cuando yo siquiera lo mencioné, capaz ya quisiera llamar al velador. Una vez casi me asfixio hasta morir por cómo se me hincharon las amígdalas. Fui al doctor, que me dijo que estaba exagerando y que no se veía tan mal, cuando más tarde esa misma noche casi me cerraron la garganta por completo. Fui a urgencias y la enfermera dijo que eso estaba ahí arriba entre algunos de los casos más horribles que había visto en su vida y que llevaba más de 20 años en enfermería. Me tomó ir con 8 doctores para que al fin uno de verdad aceptara revisar si tenía endometriosis. Cuando tuve mi primer brote y perdí como 1,5 litros de sangre en una hora y se reventaron algunos quistes en mis ovarios, lo que me hizo desmayarme y me corrieran al hospital. Se sentía como si alguien estuviera usando una aguja de coser y clavándome repetidamente e intermitentemente en el cuello del útero durante toda esa hora. No podía ni siquiera caminar. El doctor de ahí me dijo que era solo cosas normales de cólico menstrual. Y los otros 6 doctores también, cuando empecé a desmayar de dolor durante mis periodos durante los siguientes 3 años. La salud de las mujeres está criminalmente poco estudiada y con muy poco presupuesto. La verdad, un quiste ovárico es el peor dolor de todos,
Pensé que era mi apéndice. En urgencias me dieron una nota para estar 2 días fuera de trabajo. No podía quedarme derecha por 3 malditas semanas. Tenía que arrastrarme de la cama al baño. Me despertaba con relojito cada 3 horas cuando la medicina para el dolor empezaba a perder efecto. Vomitaba todo el tiempo. No comí nada más que puré de manzana, galletas saladas y Gravol. Perdí como 15 libras por culpa de eso. Ni siquiera podía estornudar en todo ese mes porque el inhalo grande me daba un dolor punzante y hacía que me quitara las urgencias. ¿Una nota para estar fuera de trabajo 2 malditos días? ¡Qué chiste! A veces se asume que a todas las personas nos gusta cuidar a los demás, mimarlos y estar pendientes de su bienestar, y que incluso encontramos felicidad en ver cómo otros disfrutan el resultado de nuestro esfuerzo. También se da por hecho que tareas como la crianza, el cuidado de un bebé o incluso algo tan cotidiano como planear y elegir regalos son cosas que a ciertas personas, en especial a las mujeres, simplemente se les dan de forma natural. Pero no, nada de eso es automático. Requiere trabajo, atención, energía mental y, muchas veces, un nivel de carga emocional que no siempre se reconoce. Y lo cierto es que no todo el mundo tiene la capacidad, el interés o la disposición para asumir ese tipo de responsabilidad de la misma manera. En mi caso, no tengo el lujo de asumir que otra persona en la relación va a encargarse de aprender y hacer todo el trabajo pesado por mí, solo porque se le da mejor o porque parece que lo hace con más facilidad. En una ocasión tuve una discusión con alguien que sostenía que el propósito de vida de todas las mujeres es ser madres, específicamente madres biológicas, y que si una mujer no tiene hijos inevitablemente va a ser infeliz. Ese tipo de afirmaciones me parecen problemáticas porque parten de una generalización absoluta. No todas las mujeres quieren ser madres, y tampoco todas tendrían las condiciones emocionales, sociales o personales para criar a un niño en un entorno seguro y estable. He escuchado incluso explicaciones desde el punto de vista biológico que intentan justificar ciertas conductas de cuidado como algo impulsado por hormonas como el estrógeno. Por ejemplo, se suele mencionar que durante la menopausia algunas mujeres pueden experimentar cambios de humor o irritabilidad debido a la disminución de ciertos niveles hormonales. Sin embargo, reducir comportamientos complejos a una sola causa biológica es una simplificación excesiva. Las personas somos mucho más que nuestras hormonas. Además, también influye mucho la socialización y las experiencias previas. Muchas expectativas sobre cómo debería comportarse alguien en una relación no nacen de forma natural, sino de lo que se aprende en el entorno familiar y social. Algo que a veces resulta frustrante en las relaciones es cuando una persona adopta un rol o un estereotipo que en realidad no le gusta, pero al mismo tiempo espera que la otra parte lo cumpla de forma constante. Por ejemplo, situaciones cotidianas como la organización de regalos o la planificación de eventos familiares pueden volverse complicadas cuando una persona asume automáticamente que la otra se encargará de todo mejor. Recuerdo situaciones en las que, semanas antes de un cumpleaños familiar, ya se había decidido y comprado un regalo, sin dar espacio a pensar en otras opciones o en lo que realmente podría ser más significativo. Y en esos momentos, uno termina sintiendo que no tiene realmente participación en la decisión. Con el tiempo he aprendido a ser más claro al respecto y a comunicar directamente cuando prefiero encargarme yo mismo de ciertas cosas. Pero cuando era más joven, este tipo de dinámicas me resultaban bastante confusas, porque no siempre era evidente quién estaba tomando las decisiones o por qué. Que exageramos nuestro dolor. Para cuando yo siquiera lo menciono, a veces ya parece que la situación es lo suficientemente seria como para llamar a urgencias. En una ocasión, el dentista me dijo que un diente que tenía roto y agrietado no estaba infectado. Era evidente que había un hueco grande, y yo le expliqué que a ratos sentía la mandíbula caliente y que el dolor por las noches era tan intenso que tenía que dormir casi sentada, porque al acostarme completamente el dolor empeoraba muchísimo. Aún así, me indicó que simplemente continuara tomando analgésicos, los cuales ya le había comentado que apenas me hacían efecto, y que esperara a la cita del hospital para la extracción quirúrgica, que estaba programada para meses después. De alguna manera logré aguantar una semana más, pero finalmente llegué a mi límite y fui a una clínica de urgencias odontológicas. Allí, otro dentista evaluó la situación y tuvo que realizarme un tratamiento de conducto parcial. Me explicó que el diente estaba lleno de pus y claramente infectado. Ese tratamiento me ayudó a sobrellevar el dolor hasta la extracción quirúrgica final, que duró aproximadamente 45 minutos porque mis raíces dentales eran más complejas de lo normal, incluso curvándose como ganchos. Lo más curioso es que la primera grieta en ese diente, por extraño que parezca, se produjo al morder un pequeño trozo de brócoli apenas cocido en un restaurante. Trabajo en un ámbito que, de forma simplificada, está relacionado con la gestión del dolor,
Y una cosa que he observado es que muchas mujeres y niñas parecen tolerar el dolor de manera distinta a como se suele describir en los hombres y niños. A menudo, se intenta resistir hasta que la situación es insostenible, o hasta que el dolor es tan fuerte que ya no se puede ignorar físicamente. Y en muchos casos, eso termina siendo realmente problemático. También ocurre algo frustrante. Cuando se intenta pedir ayuda o atención médica en etapas tempranas, no siempre se toma en serio. Tanto parejas como, en ocasiones, profesionales de la salud pueden minimizar los síntomas. Existe la percepción de que muchas mujeres exageran o buscan atención innecesaria, lo cual lleva a que el dolor sea subestimado. Y ese ciclo se repite. Si te minimizan, hablas menos. Si hablas menos, llegas más tarde. Y cuando llegas más tarde, parece que el problema era más grave de lo que debería haber sido. He vivido situaciones similares con problemas de espalda. En su momento, tuve una lesión importante que afectaba la movilidad, y aún así muchas personas no terminaban de creerlo hasta que mostré radiografías y, posteriormente, tras una cirugía de fusión espinal reciente, quedó más claro. Curiosamente, a pesar del dolor, podía seguir caminando y moviéndome en el día a día, lo cual sorprendía a algunas personas. Pero había momentos en los que el dolor era tan intenso que literalmente me dejaba sin poder funcionar. En ese contexto, se me diagnosticaron varias condiciones, incluyendo ciática, hernias discales y enfermedad degenerativa del disco, además de artritis. Lo interesante es que no siempre hay un evento claro que explique todo. En mi caso, no podía recordar una lesión específica que lo hubiera causado, lo cual generaba dudas en algunas consultas médicas. Y siendo una persona joven, ese tipo de diagnóstico suele resultar inesperado. A veces, incluso los médicos reaccionan con sorpresa ante la combinación de síntomas y la falta de un desencadenante claro. Al final, lo que más me quedó de estas experiencias es cómo el dolor no siempre se ve desde afuera, y cómo la forma en que lo comunicamos puede afectar directamente la forma en que se nos cree o se nos trata. El rechazo no es un ataque personal, aunque es normal que se sienta algo como muy personal. Nuestro cerebro no siempre lo interpreta de una forma racional como simplemente no hubo compatibilidad entre dos personas. En cambio, muchas veces lo procesa de manera muy primitiva, casi como significara, este miembro de mi especie ha decidido que no soy una opción adecuada. Y por eso puede doler tanto. ¿Significa eso que a los hombres no se les permite sentir ese malestar al exponerse y ser rechazados? Claro que no. El rechazo puede dolerle a cualquiera. Es una experiencia humana común. Pero es importante entender que no es un estado constante ni una evaluación global de tu valor como persona. Estar soltero no significa estar en una búsqueda permanente de pareja, ni cada interacción tiene que convertirse en una oportunidad romántica. Las mujeres no son responsables de tu ego, ni de tu estado emocional. Si invitas a salir a alguien, tienes que estar preparado para aceptar cualquiera de las dos respuestas posibles. Y no existe un derecho automático a recibir explicaciones cuando la respuesta es un no. Puede doler, puede incomodar, puede frustrar, pero sigue siendo una decisión de la otra persona y no es una obligación emocional hacia ti. Tus sentimientos son válidos, pero también son tu responsabilidad. No le corresponde a otra persona gestionar cómo te sientes frente a un rechazo simplemente por haberte dicho que no. Y algo que a veces se olvida, las mujeres también experimentan rechazo. La diferencia es que, en muchos casos, no se convierte en una dinámica constante o en un problema estructural de interacción social al mismo nivel. Al final, el rechazo forma parte de las relaciones humanas, pero no define ni a quién lo recibe ni a quién lo da. Lo importante es cómo cada persona aprende a manejarlo, sin convertirlo en algo personal contra el otro. Que nos sintamos atraídos por ciertos tipos de hombres, los muy musculados, los que llevan su físico al extremo o los que pasan mucho tiempo perfeccionando su apariencia, mientras que al mismo tiempo no nos resulta evidente por qué alguien podría sentirse atraído por hombres como Michael Cera. Mi esposo, por ejemplo, cree que es una locura que algunos de mis crushes de celebridades sean Jack Black y Jason Alexander. Soy conductora de Ridesare en Austin. Una vez recogí a Jack Black en un pueblito cualquiera fuera de la ciudad y lo llevé de vuelta a Austin. Fue una experiencia bastante graciosa y sorprendentemente encantadora. Durante el viaje de unos 45 minutos no hubo ningún intento de coqueteo ni nada parecido. Simplemente hablamos de todo un poco, de cosas sin importancia, y él fue muy agradable todo el trayecto. Además, dejó muy buena propina.
Esa experiencia me hizo pensar que los diferentes tipos de cuerpos suelen asociarse a diferentes estilos de vida. Por ejemplo, los hombres extremadamente musculados o centrados en el ox-maxim pueden dar la impresión de que su vida gira mucho en torno al entrenamiento y la apariencia, lo cual puede parecer poco equilibrado para algunas personas. En cambio, alguien con un físico atlético pero no exagerado puede parecer una persona que practica deportes de forma recreativa, que tiene otros hobbies, amigos y una vida más variada. Incluso el típico dad bod puede transmitir una imagen de alguien más relajado, y para muchas personas eso también puede resultar atractivo. Recuerdo el caso del ex esposo de una amiga mía, que era culturista. Pasaba horas en el gimnasio, tenía una disciplina muy estricta con la comida y prácticamente no participaba en celebraciones, salidas o eventos sociales. No podía comer fuera de su dieta, así que evitaba restaurantes, cumpleaños y cualquier cosa que implicara flexibilidad. Cuando estaba en casa, solía estar demasiado cansado por el entrenamiento y el trabajo como para hacer mucho más. Con el tiempo, eso terminó afectando bastante su vida cotidiana. También recuerdo un video que vi hace años. Un hombre con cabello teñido de verde le mostraba a una chica dos tipos de cuerpos, uno muy musculado y otro con una figura más común, tipo dad bod. Le preguntó con cuál saldría o cuál le parecía más atractivo. La chica eligió al hombre con el dad bod. El presentador se quedó completamente confundido y seguía insistiendo en que el otro físico era objetivamente más atractivo. Ese tipo de reacciones me parece interesante, porque muchas veces se asume que todos compartimos los mismos estándares de atracción, cuando en realidad no es así. Y además, desde mi propia experiencia en el gimnasio, he notado que algunos hombres empiezan a entrenar pensando que eso automáticamente les va a atraer atención romántica, cuando en realidad muchas veces solo se rodean de otros hombres con intereses similares. No es algo malo, simplemente no siempre funciona como lo imaginan. El hombre con el que estoy saliendo actualmente es bastante tímido y describe su cuerpo de forma graciosa, diciendo que tiene forma de berenjena, porque es más bien suave y relajado. Para mí, sin embargo, es una de las personas más atractivas del mundo, y honestamente me encanta. En contraste, mi ex era el típico hombre muy musculado, con una imagen más convencionalmente ideal, dedicado al culturismo y al entrenamiento de combate. No era feo, pero había una gran diferencia en su forma de relacionarse consigo mismo y con los demás. Con el tiempo he aprendido que la atracción no siempre sigue las reglas que la gente asume. Y que, muchas veces, lo que a uno le resulta más atractivo tiene más que ver con la personalidad, la energía y la forma de vida que con el cuerpo en sí.